Gloria a Dios. Buenas noches. ¿Cómo están ahorita? ¿Todos contentos, felices? Qué bueno. Quiero compartir. Esto que voy a compartir es una reflexión para todos nosotros los que creemos en Dios, los que creemos en sus promesas. Esta palabra es para todos nosotros. Como nunca en estos tiempos habíamos pasado por una situación mundial, porque este problema es mundial. Y yo creo que aquí la iglesia desempeña un papel muy importante y debe la iglesia reflejar realmente en dónde tiene su confianza. Quiero decirle que es muy importante, es de vital importancia que usted respete las autoridades, que respete usted a las recomendaciones que las autoridades nos dan a todos los ciudadanos, y hablando mundialmente, porque este asunto es mundialmente. Pero también, este es por un lado, la importancia de respetar precisamente a nuestras autoridades, las recomendaciones que nuestras autoridades nos dan. ¿Por qué? Porque es importante. Dios acepta que nosotros seamos obedientes a nuestras autoridades, ¿o no es así? Yo creo y considero, de acuerdo a la palabra, que así debe de ser. Ahora, por un lado, es muy importante lo que nos están diciendo nuestras autoridades, y hay que hacerlo. Si nos dicen que nos pongamos los cubrebocas, hay que hacerlo. Las medidas precautorias que debemos de tomarlas en serio. Pero también, esa es por una parte, pero por otra parte, la reflexión de la palabra que doy no es brincar a nuestras autoridades, no, sino guardar precisamente, ¿verdad?, lo que nuestras autoridades nos están pidiendo. Pero por otro lado, también nuestra confianza debe estar basada también en Dios. No estoy diciendo que desobedezcamos a nuestras autoridades, no. Lo que trato de decir es que también nosotros debemos de tener una confianza y una seguridad plena realmente en quién estamos nosotros confiando como hijos que somos de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos bien entonces. Quiero compartirle y usaré probablemente algunos, o más bien muchos, versículos de la palabra de Dios, porque yo quiero que quede bien informado, ¿verdad? Bien machacado, ¿verdad? ¿Cómo le diré? Que quede bien remachado realmente lo que trato de compartir con usted. El mundo, repito, está siendo transformado de una manera muy grande. Ahorita vemos los incendios en todo lo que es California, ¿verdad? Otros lugares también, terremotos. Estamos viendo otros lugares y la guerra va a estallar. Estamos viendo en otros lugares, ¿verdad?, tsunamis. Estamos viendo los huracanes, ciclones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo esto ha llegado, nosotros lo estamos viendo, antes no lo veíamos como hoy lo vemos, gracias al internet, ¿verdad? Y hoy estamos viendo todas las situaciones, pero también eso es en el lado, ¿verdad?, hablando del desorden climatológico, pero también hay un desorden político, social, ¿verdad?, que usted y yo no necesitamos mucho para poderlo entender, puesto que lo vemos en cada noticiero, en los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una cosa, ¿qué pasa precisamente en la mente de los cristianos? En este caso de nosotros. Por un lado está una manera muy tremenda el temor, el pánico. Y es una de las cosas que desde que empezó esta pandemia, es una de las cosas que hemos tratado, ¿verdad? Algunos pastores hemos tratado de hablar con la iglesia, con el pueblo de Dios, con el fin de que el pueblo, la iglesia, tiene que aprender a madurar, tiene que aprender a crecer en lo espiritual, tiene que aprender a creerle a Dios todo lo que Dios le ha dicho. Escúcheme, hay personas, ¿verdad? Por un lado se van de filo y por otro también hay quienes
pastores que no tengan miedo, ustedes vengan sin nada y no es tampoco por ahí el asunto. Otros demasiado que no vamos a abrir este año por la pandemia hasta el año que entra, y esto a mí me consta. Y me quedo pensando realmente, ¿en quién realmente estamos confiando? Y me vienen muchas preguntas y del mundo muy pocas respuestas, pero de la palabra muchas respuestas por parte de Dios para todos nosotros. Dios habla de una cobertura a su pueblo. Dios habla precisamente de una protección a su pueblo. Y no vamos a ir tan lejos, ¿verdad? Deuteronomio 28 lo habla. Si tú tienes la oportunidad de leerlo en tu casa, léelo para que te des cuenta realmente de las grandes bendiciones que tienes de parte de Dios. Si es que tú verdaderamente estás guardando conforme los mandamientos, decretos de parte de Dios, y déjame decirte, te lo he dicho muchas veces, tienes los recursos celestiales a tu favor. Me llama mucho la atención en la manera como el Salmo 23 nos expresa David de una forma muy clara, muy concisa, donde él habla de unos asuntos que en verdad yo digo, qué bárbaro, qué bonito, ¿no? Y me quedo pensando realmente en nuestras vidas como cristianos que somos, y la verdad, la confianza que tenemos. Mira, te lo voy a compartir. Si quieres abrir tu Biblia en el Salmo 23. Y este tema, ¿verdad? Yo no lo tenía preparado precisamente, porque yo tenía otro tema, que de hecho voy a empezar, se llama Ríos de Limpieza, donde Dios nos va a hablar a través de su preciosa palabra, porque Dios quiere preparar a su iglesia, ¿verdad? Dios quiere concientizar a su iglesia, y Dios quiere que su iglesia, te quiero preguntar algo, Dios viene por una iglesia, ¿en qué calidad? ¿Una iglesia limpia? Dice la Escritura, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y lo que Dios está haciendo es preparar a su iglesia, porque el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y todos los que estamos, ¿verdad? Todos los que oímos, todos los que decidimos seguir a Cristo, tenemos que estar preparados y no hacer caso omiso a las indicaciones que la palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, precisamente por la palabra de Dios, nos dicen. Tenemos que despojarnos de todo peso y de pecado que nos asedia, y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que transformar nuestra vida y tenemos que aprender a despojarnos de muchas veces de la cobardía que a veces viene a nosotros, de esos temores que a veces vienen y nos cobijan totalmente y no nos permiten caminar. El miedo, el pánico, todo ese tipo de cosas que no nos ayudan, de los cuales todos tenemos que despojarnos. Quitar toda contaminación que nosotros mismos agarramos de este mundo. Y tenemos que aprender a vivir una calidad de vida en lo espiritual y dejar esa calidad de vida meramente mundana. Porque no podemos adoptar dos formas de vida. Porque si adoptamos dos formas de vida, un pie en el mundo, otro pie con el Señor Jesucristo, tarde o temprano, ¿verdad?, nos vamos a caer. Y yo creo que Dios, a través de su bendita palabra, nos ha estado persuadiendo algunos años de una manera muy tremenda, muchos años, de la calidad verdaderamente de vida que debemos de tener nosotros, porque estamos representando al Señor Jesucristo. Somos embajadores precisamente del poder de Dios. ¿O no es así? Mire, un tiempo surgió que alguien entregó la autoridad al diablo. Entonces el Señor Jesucristo le quitó esa autoridad al diablo y se la otorgó, se la entregó a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Hermanos, hermanas, somos usted y yo.
Pero vamos a orar para que Dios selle esta palabra en nuestros corazones y quede bien grabada, porque es importante que nosotros le estemos meditando. Padre, te alabamos y te exaltamos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Has tenido paciencia con nosotros, porque verdaderamente, Señor, tuviste que diseñar tu gracia, tu misericordia, tu favor, tu perdón. Y si no fuera por esto, mi Dios, la verdad que ya hubiéramos sido consumidos. Pero es grande tu misericordia, es grande tu bondad, y por ella estamos aquí de pie, Señor, hoy este día, recibiendo este mensaje. Nuestros hermanos que nos escuchan, nuestros hermanos que escuchan el mensaje tuyo, Padre, a través de estos medios del internet. Gracias, Señor, que esto quede bien grabado en todos nuestros corazones y nos ayude a seguir adelante y quitando toda contaminación de la cual nosotros mismos nos hemos contaminado. Porque hemos entendido a través de estos años, del tiempo que tenemos conociéndote, Señor, que a veces nos infectamos porque nosotros queremos. Otras veces hemos sido infectados porque hemos permitido que nos engañen. Pero Dios, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que aprendamos a creerte en todo lo que tú nos has dicho, Señor. Te honramos y te alabamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Háblanos. Habla a tu iglesia, mi Dios, que tu iglesia escucha. Gracias, Señor. Vuelvo al tema, al punto. Todo lo que la palabra dice es inspirado por Dios, es útil, redarguye, corrige, instruye en justicia. La palabra de Dios, ¿verdad?, tiene una participación muy importante en todos nosotros. No nos manejamos por tradiciones, no nos manejamos por tradiciones, claro que no, ni tampoco nos manejamos por costumbres. Los que ya estamos en Cristo nos manejamos precisamente por el mensaje de la palabra. La finalidad de todo esto es vivir conforme a la palabra, porque dice la Escritura que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. Y esto nos da la plena confianza y la plena seguridad que si nosotros conforme a la palabra estamos caminando, cada día Dios a través de su palabra, de su Espíritu Santo nos está limpiando. Nosotros somos limpios, dice la Escritura, por la palabra de Dios. Entonces eso tiene que quedarnos claro, ¿verdad? Entonces, dice el Salmo 23, ¿verdad? Algo que nosotros debemos metérnoslo bien en nuestro corazón para poder entender todas estas verdades bíblicas, que gloria a Dios, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos redarguye, nos impulsa cada día a toda verdad. Bien, dice, el Señor es mi pastor. Número 1, te pregunto, ¿el Señor realmente es tu pastor? ¿O cuando te conviene, cuando tú quieres? No, para nosotros, Él siempre debe ser nuestro pastor. Y dice la Escritura más adelante, nada me faltará. El verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero aquí quiero remarcar mucho, cuando Él es tu pastor, nada te va a faltar, nada. ¿Por qué? Porque estás considerando a Dios como el Rey, como el Señor de tu vida. Y es tu prioridad. Es tu prioridad Dios en todo. Y cuando Dios toma en tu vida realmente el primer lugar, quiero decirte algo. Él te va a tomar. Él te va a tomar a ti. Tú vas a estar seguro en las manos de Dios. Y dice aquí la Escritura, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Me dará descanso el Señor cuando yo me acerco a Él.
Estos tiempos no son así. Probablemente hay gente que todavía no ha aprendido a descansar en Dios por los afanes de la vida o porque no ha conocido aún todavía al Señor como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, como el Rey y Señor de su vida. Pero mira lo que dice la Escritura: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, dice aquí la Escritura, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, cuando Él realmente sea mi pastor. Yo voy a tener todas estas bendiciones que me van a llegar, me van a alcanzar. Yo no voy a ir tras ellas, sino que las bendiciones van a llegar a mí. Tomando y retomando precisamente el libro de Deuteronomio 28, podemos darnos cuenta y se va a abrir un panorama grande a nuestro alrededor, ¿verdad? Y vamos a poder entender verdaderamente que si nosotros obedecemos todos sus mandamientos, todos sus decretos, podremos tener todos los recursos celestiales verdaderamente a nuestro favor. Escucha, a nuestro favor. Pero si nosotros un día caminamos bien con Dios y mañana ya no, y al tercer día el Señor toma el séptimo lugar en nuestra vida y ya no es nuestra prioridad, y luego volvemos a retomarlo y así nos la vamos llevando, ¿verdad? No vamos a tener nunca precisamente, ni vamos a entender qué es el refrigerio, qué es el contentamiento, qué es verdaderamente el descanso en Dios. Pero si nosotros progresivamente, continuamente, perseveramos precisamente en lo que la palabra de Dios nos instruye y nosotros caminamos conforme a la palabra, tendremos esos grandes beneficios en nuestra vida, porque así es Dios, porque Él hizo una promesa grande a todos sus hijos. Cuando Dios hizo un pacto, el Señor desde ese momento ha cumplido ese pacto con todos nosotros. Dice el Señor en Isaías, su queja del Señor en Isaías dice: yo no sé, mi pueblo me ha dejado, los crié, los bendije y ellos se olvidaron de mí. Es increíble, dice el Señor, que mejor los animales conocen a su Señor. Dice que el animalito conoce su pesebre, pero dice el Señor, pero mi pueblo no me conoce. Y esto es algo increíble. A pesar de que somos personas con razonamiento, los animalitos por el instinto, pero vea qué bendición. Me quedo admirado día con día de ver muchas cosas con respecto a los animalitos que, como si pensaran mejor que nosotros, son agradecidos. Puedes, a tu animalito lo puedes correr, se va triste y al rato está contigo pegado tu animalito. Es increíble, la verdad, pero es la realidad. Ahora nosotros que tenemos ese entendimiento, ese razonamiento, deberíamos de razonar mejores, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice aquí, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La otra vez fui al tianguis hace casi cuando empezó la pandemia, y me encontré una hermana, una mujer de fe. No critico su fe, no, ni tampoco me gusta criticar, pero yo creo que a veces hay que hablar verdades, porque de acuerdo a la Escritura nosotros debemos de manejarnos. Y ya la vimos. ¿Cómo está? José es mi pastor y todo me faltará, siempre me dice así. Le digo, sí, todo te va a faltar mientras Dios no sea tu pastor. Y no, pues ¿cómo estás? Y, no, de retirado, no, ni me toque, hermano. No, así, con el pie. Entonces en eso iba pasando una señora, conocida de ella, pero ahí vendía en ese tianguis. Y se le queda viendo y dice, voltea y me ve a mí, ¿no? Y luego dice, ¿qué trae aquí su amiga? No sé, que no la salude. No, es que dicen que no nos saludemos, que porque nos...
Entonces me quedé pensando en algo. Dije, sí, sí, sí es cierto. Sí, todavía ni llegaba aquí a estos lugares. Pero un pánico fuerte. Déjeme decirle. Quiero introducirme a esto porque creo que es bien importante como parte de una reflexión que todos tenemos. Yo soy una persona que a mí si me invitan a sacar demonios, la verdad no voy. No voy, ¿verdad? Y tampoco voy si sé que algunas personas están enfermas de X enfermedad, ¿verdad? Tampoco voy. Escúcheme. Pero cuando la ocasión se presenta, un siervo de Dios siempre debe estar preparado, ¿no es cierto? Pregunto. Entonces, me han tocado casos donde he ido y sin querer se presentan ese tipo de demonios, ¿verdad? Y pues hay que entrarle, porque ni modo que corramos. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, ¿es cierto o no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a la palabra? ¿Tener un espíritu de cobardía? No, porque la Escritura dice que no es de temor, sino es de amor y de dominio propio, ¿verdad? Apocalipsis habla que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Mire, una iglesia siempre debe estar preparada para toda obra buena. Y debe de ir creciendo, porque no es posible que nosotros tenemos años ya en el cristianismo y nuestra fe sigue estando débil. No tenemos la fe para orar por una persona y esa persona sane. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces no tenemos fe. Y no con esto quiero decir, ni tampoco juzgar a los hermanos que no tienen fe. Pero una iglesia, de acuerdo a la palabra, hay un canto que René González, Dios le inspiró y le dijo cómo debe ser la iglesia de Dios. Amorosa. Característica número 1, amorosa. Que aclara al que está confundido, que bendice, que no es de aquellas personas que cuando alguien llega y ay, cruz, que se vaya al diablo y que venga. No. Una iglesia que sana al herido. Déjame decirte, porque la autoridad que Jesús le quitó al diablo se la ha dado a la iglesia, o sea, a nosotros. Hace muchos años oramos por una persona que se llamaba Areli. Creo que sí se llamaba Areli ella. Llegó con un problema de cáncer en un pie. Oramos por ella y quiero decirle que ella sanó. No lo hablo con el fin de jactarme, porque el que hizo la obra fue Dios. Y esto es a través de la fe, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a encontrar como iglesia que somos, tenemos que aprender a desarrollar una fe auténtica. La fe no es un sentimiento. La fe es algo de creer sin ver. Y nosotros, por parte de la palabra, necesitamos estar bien equipados creyendo, porque la autoridad, en griego, exousia, ¿verdad? Es una palabra en griego que se llama autoridad. Y Dios nos ha dado a nosotros, a ti y a mí, esa autoridad, ¿verdad? De ir a orar por quién. ¿De ir a orar por quién? Por los enfermos, ¿verdad? Dice, y esta palabra, y así ustedes, dice Marcos, irán y orarán, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos se morirán. ¿Dice así la palabra? No, la palabra de Dios dice, id y poner sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿No es así? Y los bautizarán en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios nos dio una encomienda a nosotros. Y nosotros
tenemos que crecer. La fe no viene porque oren por ti. No. ¿Podrás tú decir, hermano José, puede orar por mí para que tenga fe? No, porque esa fe la tienes que producir tú a través de la lectura de la palabra de Dios. Esta fe tiene que llenar tu espíritu. Tu espíritu va a ir viviendo, se va transformando, ¿verdad? Por la palabra. Este es el alimento al espíritu. Y el espíritu controla la carne de tal manera, ¿verdad?, que ya no eres movido por la carne, sino ya eres movido por el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la manera precisamente que dice la Escritura: aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué? Aliento, dice la Escritura, me infundirán aliento. Pondrás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien, escucha, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nota lo que dice la Escritura: me infundirán aliento, tu vara y tu cayado, tu palabra y tu unción me acompañarán. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no voy a temer mal alguno. Yo a veces les he estado compartiendo algunas de las personas que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, protegernos. Las autoridades nos dicen que nos protejamos. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Nos vamos a proteger. Tenemos que protegernos, ¿o no? De lo demás se encarga el Señor. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. De eso se trata. Entonces, si tú verdaderamente, el Señor es tu pastor, no te preocupes, haz tu parte. Y Él hace su parte, Él te protege, Él te ayuda, Él te cuida. Él está contigo. Él preservará tu vida. Perdón, ¿o no es así? Ahora, iglesia, tenemos que madurar. Tenemos que aprender a dar pasos de fe, pero no en un sentimiento de decir, ¿sabe qué? O sea, yo, usted o alguien que diga, no, ¿sabe qué, hermano? Yo voy a ir ahí con los de COVID, aquí a la 110, y pues voy a orar. Si el Señor te manda, ve. Si no te manda, ni se te ocurra. ¿Sí o no? Pregunto, iglesia, qué importante es verdaderamente que tú obedezcas, y qué importante es que tú también le creas a Dios. Si tú estás haciendo las cosas como debes de hacerla, no tienes por qué sentir condenación y sentirte mal. Es importante que tú crezcas en la palabra, porque es importante, así como Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Sabes por qué fue considerado amigo de Dios? Por obedecer. Sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a mandar. Y él lo único que hizo no es preguntarle a dónde. No, Señor, si tú me dices, yo me salgo y me voy. Y él salió y se fue. Y él fue contado precisamente su fe, su obediencia, por justicia. Y nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios cada día. Créanme que la situación como pastores aquí de Casa de Oración Loma Dorada, para nosotros un tiempo, nosotros nos movimos y nos seguimos moviendo en fe. Tanto el pastor Elías como el pastor Florencio y un servidor, igual con nuestra esposa, ¿verdad? Nosotros nos mantuvimos y nos seguimos manteniendo en fe, porque no fue fácil estar al frente. Aún, fíjense, aún a pesar de que la gente no venía, nosotros llegábamos a sus hogares a través de, precisamente, de compartir en vivo,
Y estábamos en sus hogares, animándoles, predicándoles, a pesar de las circunstancias, porque sabemos precisamente en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Hicimos el grupo de WhatsApp con el fin precisamente de mantenernos unidos. Probablemente físicamente no, pero en espíritu estamos unidos. Y yo creo que Dios ha estado con nosotros. Creo que nosotros hemos sido un ejemplo para sus vidas, como pastores, como amigos, y aquí estamos todavía enfrente de ustedes y adelante, siguiendo compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque lo único que a nosotros nos ha impulsado es Dios para seguir compartiendo. Algunos de ustedes pues no podían venir, no nos juntábamos precisamente por esta situación, pero esto no limitó a nosotros a que siguiéramos predicando la palabra. De una o de otra manera, yo ni ganas tenía, porque dije, ¿qué voy a hacer? Le voy a andar hablando a un aparatito y me voy a sentir mal. Pero mira, yo le dije, Señor, ayúdanos. Y el Señor abrió las puertas y llegamos a los hogares, a animarles. Perdón, ¿o no es así? Así es. Y la alabanza no se hizo esperar, la predicación no se hizo esperar. Y predicábamos como si hubiera 50, como si hubiera 100, predicábamos con todo nuestro corazón, y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Y el respaldo divino está con nosotros. Y esto es lo que le damos gloria a Dios, por todos ustedes. Y no dejamos de orar por todos. Hay quienes veces sí necesitamos, quiero decirle que veces que necesitamos también de una palabra de ánimo, como pastores que somos. No somos los superhombres, y necesitamos también de que la iglesia se levante y que diga, pues saludos pastores, saludos hermanos, unos a otros saludándonos. Para eso es precisamente el WhatsApp. Ahorita que no podemos reunirnos todos, ¿verdad? Y unos en una semana vienen, otros en otra vienen, pero ya estamos viniendo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, qué bueno que sucedió todo esto, porque todo esto va a traer una bendición para todos nosotros. El acercarnos, el tener fe, el tener la confianza que Dios nos va a preservar, es una bendición. Y aún si el Señor nos llevase a su presencia, estaremos con Él. ¿O no es así? Pero sí tenemos que estar preparados. Mire, allí hay un marco. No recuerdo exactamente la fecha donde se dio una palabra profética a esta congregación, donde habla que iba a venir mucha gente débil en la fe, económicamente muy bien, pero la gente iba a venir pobre espiritualmente, y Dios iba a usarnos a nosotros para levantar la vida de mucha gente. La iglesia de Dios es una iglesia de restauración, pero se requiere que los restauradores verdaderamente tengan fe y crean a la palabra de Dios y obedezcan precisamente a los mandamientos de Dios. Esta es una reflexión para la iglesia. Algunas personas tienen pánico. Otras personas quieren ser muy liberales. No se trata ni de ser liberales, ni de lo contrario. Únicamente tener un balance, un equilibrio bíblico. De eso se trata. Y salir adelante, ¿verdad? Hay tanto que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice que solo el puro de corazón, ¿qué va a pasar? Ver a Dios. Solo el puro de corazón verá a Dios. ¿Cómo va a ser una persona pura? Obedeciendo los mandamientos de su palabra. Le dice el Señor a Josué, nadie te va a poder hacer frente, nadie. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa es una promesa precisamente para nosotros. David, Pablo, Pedro, Juan, Andrés, Esteban, hombres y mujeres
que recibieron promesa por parte de Dios, que Dios no los iba a abandonar, que Dios no los iba a dejar. Y su fe fue tan grande que por esa fe, precisamente, vemos nosotros estos siervos de Dios, santos siervos de Dios, que dieron su vida precisamente por la fe en el Hijo de Dios. Pablo dice: yo no me avergüenzo, porque sé que poderoso es Dios para guardar mi vida en el día final. Iglesia, es tiempo que tú tienes que reflexionar. Dios está haciendo una preparación en ti para cuando Él venga por ti, tú estés listo y preparado para partir con Dios. Entonces esto tiene que hacer en ti, en verdad, un parteaguas en tu vida, de decidir y a obedecerle con seriedad a Dios. Si estamos viendo que toda la palabra nos habla que el Señor nunca abandonó a sus siervos, nunca los dejó. Si vemos cuando el pueblo salió de Egipto a la tierra prometida, Dios siempre estuvo con ellos y los enseñó y les dio de lo mejor. Y el pueblo era necio y rebelde, y aún así la misericordia de Dios fue más grande que todo esto. Sobreabundó la gracia de Dios sobre ellos. Tenemos la gracia, tenemos la misericordia, tenemos el perdón, gloria a Dios, aleluya. Qué bendición el saber que tenemos su palabra, tenemos su promesa. Vivamos conforme a la promesa, vivamos conforme a lo que Dios nos está diciendo, que mayores cosas íbamos a hacer nosotros. Verdaderamente, dice el Señor Jesús, y mayores cosas harán ustedes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no está pasando eso? Porque no le hemos creído, porque hemos tenido miedo. Dice el Salmo 3. Si quieres acompañarme. Hay una calidad de confianza en Dios. Debe haber en Dios una calidad de confianza, de seguridad plena en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese lo que dice mismo David. Dice: oh Jehová, escucha lo que dice. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Pero yo quiero que podamos entender esto. Ya vimos los problemas que estamos viviendo. Algunos por trabajo, otros por enfermedad, la economía, etcétera, etcétera. Muchos enemigos que se han multiplicado. Las enfermedades, por otro lado, ¿verdad? En lo emocional, en lo espiritual, hay crisis. Pero fíjate, dice: muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. El verso 3 nos da la oportunidad de poder entender y reconocer verdaderamente que en él sí podemos tener seguridad, podemos tener paz. Mira, dice: mas tú, Jehová, así entiéndelo, es un escudo en contra de las maldiciones, de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Y él te cubre, te protege, te rodea con su gracia, con su misericordia, con su amor, con su perdón. Dice la Escritura: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Escucha, y no nada más escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahora déjame decirte, probablemente dices tú: es que sí quiero creerle a Dios, es que sí quiero dejar esto, aquello, es que sí quiero, pero no puedo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Probablemente dices tú: es que yo sí quiero que mi carácter cambie. La verdad, yo sí quiero ser diferente. La verdad, ya no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, porque no le agrada a Dios.
quiero decirte que Dios, en su infinita misericordia, su grandeza hermosa y preciosa, Él quiere que platiques con Él, que te sinceres con Él, que le digas cuál es tu problema, que le digas qué es lo que pasa contigo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me escuchó desde su monte santo. Y cuando tú oras, como dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí, clama a mí. Cualquiera que sea tu problema, clama a mí. Y lo que muchas veces no hacemos es clamar a Dios. Y seguimos arrastrando porque no hemos sincerado, no lo hemos visto a Dios. Muchas veces algunas personas lo ven como un tirano. Ay, no le digo porque me va a castigar. La persona que mejor te puede entender y comprender verdaderamente es Dios. Nadie más te va a entender, nadie más te va a comprender. Pero déjame decirte que no tenemos a un Dios tirano. Tenemos un Dios lleno de gracia y de misericordia para ayudarnos. El único que nos puede consolar es Dios. Nadie más. A lo mejor ni tu marido, ni tu esposa, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu abuelita, ni tu pastor te va a poder entender, pero déjame decirte, aquí es donde entra la fe y la seguridad y la confianza, que Dios sí te va a entender. Leí un libro hace unos años y en una de las páginas de ese libro impactó mucho mi corazón, de una mujer y un hombre que el esposo falló a la esposa y pues la mujer no quería salir a la calle porque pues ya ven, los pueblos todo se sabe y la señora no quería salir porque le iban a preguntar de la falla que tuvo su esposo y ella lo que menos quería era escuchar todo esto. Ella pues lloraba porque nunca se esperaba una traición de parte de su esposo, más siendo un hombre de Dios. Y el esposo no se fue de su casa, se fue al cuarto de servicio y ahí dormía. La esposa no le hablaba, estaba muy molesta con él. Ella hablaba con Dios y le decía, Señor, me siento mal. ¿Y sabes qué, Señor? Me quiero divorciar. Y oraba a diario esa mujer. Y un día, por otro lado, también el esposo decía, es que, ay, no sé por qué tuvo que pasar todo esto, pero Señor, perdóname. Y ella oraba también y el Señor le dijo a ella, le contestó, ella clamó con todo su corazón y le dijo, Señor, es que yo sé que tú me entiendes y yo puedo abrir mi corazón contigo. Y empezó a decirle en la calidad moral, espiritual y física que ella se sentía. Y el Señor le dijo, mira, estás en todo tu derecho de divorciarte. Si quieres puedes hacerlo. Yo te doy la autoridad, porque mi palabra lo dice. Sí, Señor, es lo que ya quiero. Bien, si quieres puedes hacerlo. De otra manera, si tú gustas también unirte a mi espíritu para tratar de restaurar la vida de tu esposo, también lo puedes hacer. Lo puedes hacer también. Tú di qué es lo que quieres hacer. Yo te escucho y te entiendo perfectamente. Ella, en un momento de misericordia que Dios puso en el corazón de ella, ella decidió en un momento, movida por el Espíritu Santo de Dios, por la promesa que se habían hecho los dos delante de Dios, le dijo ella al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sí tomo tu palabra, me uno a tu Espíritu Santo para restaurar la vida de mi esposo. Y pues ella fue a buscar al esposo ahí al cuarto de donde estaba su esposo y le dijo, ¿sabes qué?
quiero decirte que te perdono. Y no solo eso, quiero ser parte de tu restauración porque te amo y yo quiero que Dios nos bendiga. Y dice, cuando estaba diciéndole eso, el Señor le dijo, no, pues aquí estoy. Y empezaron, ¿verdad? Empezaron a trabajar. Ese varón fue restaurado bien. La mujer fue restaurada bien. En aquel tiempo, hace algunos 6, 7 años que yo leí ese libro, pero aún era más viejo, ¿verdad? Se decía que ellos tenían una iglesia en Carolina del Norte, con muchos feligreses. Y yo me quedé pensando, si ella se hubiera aferrado a sus ideales y no hubiera consultado a Dios, probablemente ella estuviera arruinada igual que el varón. Pero aquí vemos la grandeza de Dios, aquí vemos el poder de Dios, que sí se puede. Y precisamente para perdonar, que es el tema que está compartiendo Florencio, se requiere en verdad entenderlo perfectamente. Y él fue perdonado, ella fue perdonada también, se pidieron perdón los dos, y la verdad Dios los está usando con poder. Yo no sé, pero yo sé que cuando Dios hace las cosas, Él las hace perfectas. Entonces, esa es nuestra labor de iglesia. Por eso te dije en un principio, si tú no puedes, clama a Dios, platícale todo lo que sientes, Él te va a entender. Él no te va a juzgar, no, Él te va a ayudar. Él te va a guiar con su amor eterno, con su misericordia y su amor, para que salgas adelante. Y el amor de Dios, que es el perfecto amor, echa fuera el temor. Y tú vas a ser totalmente transformado, transformada, porque el poder de Dios es grande. Por eso te digo aquí, dice, mas Jehová es escudo, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, ¿y qué dice? Y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, fíjate, yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y el verso 6, yo lo puedo ver como iglesia, dice el verso 6, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, ni a 20 pandemias que pudieran venir, porque Jehová es escudo alrededor de mí, ¿verdad? Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, mi Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. El verso 8 dice, la salvación es de Jehová y sobre su pueblo sea ¿qué? Su bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Qué? ¿Qué dice el escritor en el Salmo 133? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que baja por la barba de Aarón hasta las vestiduras. Y ahí Dios envía su bendición y su salvación, y ahí es donde Dios envía su protección. Es lo que quiere decir su bendición, y nos protege. Hermanos, les quiero compartir. Si viniera gente leprosa buscando a Dios, ¿qué haríamos? ¿Nos meteríamos al baño o a la oficinita para no tener contacto con ellos? El orgullo es peor que la letra. La soberbia también. Es feo todo eso. Jesús se acercó a un leproso y le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Sabes qué hizo Jesús en su calidad humana? Que aunque él tenía el ser santo, el ser Dios, y como hombre también, y como hombre le dijo, sí quiero, sé sano. Y tú y yo tenemos esa labor de ser de bendición, de orar por los enfermos, y los enfermos tienen que sanar, así sea la peor pandemia que pueda haber. Tenemos la protección de Dios y la autoridad de Dios.
para orar por los enfermos, para que ellos sanen, y van a sanar. Pero para todo esto se requiere verdaderamente que tú tengas fe y creas a Dios, y tu vida sea una vida de testimonio, verdaderamente. Un testimonio que le dé toda la honra, que le dé toda la gloria, todo el poder y la alabanza al Dios que tenemos por Dios. ¿Estamos? Es una reflexión. Ni tampoco es que yo esté juzgando a la gente, no. Pero es tiempo que la iglesia tiene que demostrar quién vive y quién reina en ella. ¿A quién servimos? Nuestro Dios no es cobarde. Nuestro Dios es poderoso. ¿O no es así? Así es. Ya te dije que si creyeres, verás la gloria de Dios. Así dice la palabra. Pero yo le dejo aquí, hay tanto que quiero compartir con ustedes. La iglesia tiene que madurar, tiene que crecer. La iglesia no debe ser una iglesia cobarde, no, una iglesia valiente. El reino de Dios sufre violencia, mas el valiente la arrebata. Amén. ¿Amén o no amén? Pues vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos, bendito Dios, a toda la congregación en general, Señor. Señor, ayúdanos a buscarte más, a llenarnos más de ti, a quitar toda contaminación que nosotros mismos hemos adherido a nuestras vidas, Señor, y a caminar conforme tu palabra, conforme a lo que tú has dicho, Señor, que tu iglesia debe ser. Porque dices en tu palabra que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu admirable luz, Señor. Gracias, Dios. Pido, Dios, por la vida de Armando, por la vida de Luciana. Gracias por su papá. Gracias por su familia. Gracias también por la vida de Sara, sus padres, su familia. Gracias también, mi Dios, por la vida de Viri. La bendecimos en tu nombre, Señor, su familia. Te damos gracias por ella, Padre. Gracias también por Oscar, por sus padres, por toda su familia. La ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por todos nosotros, por mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hijas. Por mi nieta también, Señor, la pongo en tus manos. Padre, quiero poner en tus manos también la vida de Raúl, tu hijo, y Alejandra. Gracias por su mamá. Ya su papá está contigo, Señor, pero te pedimos por la fortaleza para sus vidas, por Alfredo, por Esther, por Adriana. También te pedimos por Elías, Goyita, Florencio, Cintia, por toda la iglesia en general, Señor, Manuel Hernández, Tirso, también a su esposa, a todos los hermanos, la hermana Celia, el hermano José, también por Bárbara, la ponemos en tus manos, su familia. Gracias también por Mari, mi Dios, la esposa de Omar, Señor, que Omar partió a tu presencia. También por Rodolfo, ponemos en tus manos por Omar también, que tú le bendigas. Señor, bendice esta iglesia, Padre, es tuya esta iglesia, Padre. Los recursos de esta iglesia también los ponemos en tus manos y te damos toda la gloria, Señor. Nuestra familia, todas nuestras necesidades están en tus manos y yo sé, mi Dios, que poderoso eres tú, Señor, para bendecirnos grandemente, porque lo has hecho, Padre. Pero yo sé que quieres bendecirnos más, mi Dios. Y sabemos que si nosotros te obedecemos y nos ponemos, mi Dios, en la brecha como tú quieres que lo hagamos, vamos a tener todos los recursos, mi Dios, a favor nuestro. Y recibe la gloria, llévanos con bien, bendice los diezmos, ofrendas, te lo pedimos en el nombre de Jesús y sea toda la gloria para ti. Amén, amén y amén.